de consulta, como les mencionaba, pues es necesario que ustedes sepan dónde buscar la información. Y para poder saber dónde buscarla, pues hay que primero hablar sobre lo que son las fuentes de información, los tipos que hay, etcétera, ¿no? Las fuentes de información o de consulta, cuando nosotros realizamos pues una revisión de la literatura, debe de ser de forma muy selectiva y pues de manera dinámica, debido a que continuamente pues están surgiendo publicaciones acerca de los diferentes avances en distintos campos del conocimiento humano y en torno a temas pues determinados. Es por eso que vamos a definir entonces a las fuentes de información o consulta como aquellos que nos proporcionan datos para reconstruir hechos y las bases del conocimiento. Son un instrumento, hay que decirlo, solamente son instrumentos, no son una herramienta o una, ¿cómo decirlo? Una cosa que nos vaya a llevar a realizar la investigación. Únicamente es un instrumento pues para conocer y buscar y tener acceso a lo que es la información. Y las hay de 3 tipos principalmente: primaria, secundaria y terciaria. ¿De acuerdo? Vamos entonces a hablar de la fuente primaria. La fuente primaria contiene información original, es decir, son de primera mano, son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados incluso también de investigaciones. Dentro de ellas se contiene la información directa antes de ser interpretada o evaluada por otra persona. Las principales entonces fuentes de información primaria pues son los libros. Pero dentro también tenemos lo que son los artículos científicos, las monografías, las publicaciones periódicas, los documentos oficiales o informes técnicos, las tesis, los trabajos presentados en conferencias o seminarios, los testimonios de expertos, artículos incluso periodísticos, los videos, los documentales y hasta los foros. Estos tipos de fuentes pues poseen sus desventajas y poseen sus ventajas, como todas. Las ventajas es que la información es de primera mano, es decir, es desde el origen que surgió la información. Mientras que la desventaja es que muchas veces se da una apreciación crítica y no científica. Entonces esa pudiera ser aquí la desventaja de esta. Otro punto importante es cuándo debemos usar este tipo de investigaciones. En cualquier proceso de investigación. De hecho, en nuestra fuente primaria vamos a ver qué es la base para cualquier investigación. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Perfecto. Vamos entonces con nuestra fuente secundaria. Este tipo de fuentes son las que ya hay un procesamiento de la información que se nos brindó en la fuente primaria. El proceso de esta información se puede dar por una interpretación, por un análisis, así como por la extracción y organización de la información de la fuente primaria. Las principales fuentes de información, aquí hay un error, aquí es secundaria, perdón, son las bibliografías, los sitios web. Estos sitios web también pertenecen a aquellas páginas que sean de organizaciones oficiales o especializadas. También aquí tenemos a las enciclopedias, los índices, las bases de datos en línea o el CD-ROOM, los censos, anuarios, los atlas, los diccionarios. Es decir, dentro de estas fuentes secundarias, pues tenemos que nos facilitan lo que es el acceso a las fuentes primarias y que ya hubo entonces un cierto procesamiento de la información que nos brindó esa fuente primaria. Una desventaja es familiarizarse con este tipo de fuentes, dado que por lo general se organizan en lo que son bases de datos. De hecho, por ahí yo les voy a proporcionar una página muy buena
a través de que ella maneja pues bases de datos de diferentes investigaciones. Y otra desventaja también en este punto es la cobertura que tienen esas bases de datos. Muchas veces no todas las publicaciones que han obtenido cierta relevancia pues se encuentran dentro de esas bases de datos o esas bases de datos no las actualizan. Entonces es por eso que yo les voy a brindar una que está en constante actualización y que tiene constantes cambios y nuevas publicaciones. ¿Cuándo usar este tipo de fuente secundaria? Siempre y cuando queramos encontrar fuentes primarias. Es la mejor base, partir de una fuente secundaria para llegar a la fuente primaria y seguir con nuestra investigación. ¿De acuerdo? Muy bien. Las fuentes terciarias. Bueno, este tipo de fuente son las que recopilan fuentes de información primarias o secundarias. Estas fuentes pues son más utilizadas para buscar datos o para obtener ideas generales. Estas ideas pues deben ir dirigidas a algún tema y algunas de estas fuentes pues son las bibliografías, los almacenes, los directorios donde se encuentran las referencias de otros documentos que contienen pues nombres de títulos de revistas y otras publicaciones. Incluso este tipo de fuente Google tiene una herramienta, no sé si por ahí de repente han visto que Google les permite citar a determinados estudios. ¿Han visto esas opciones? Yo no, maestra. Yo tampoco. Ok, ahorita vamos a ver esas opciones ahí en Google. Estas tienen ventajas también, que es la recopilación pues de fuentes ya un tanto más especializadas. Pero la desventaja también es una desactualización, dado que muchas veces cuando nos vamos directo a las referencias o a citar una bibliografía, pues muchas veces esa bibliografía ya no está actualizada y nos está llevando en vez de hacia adelante, hacia atrás. ¿Y cuándo las debemos usar? Pues siempre y cuando queramos conocer fuentes secundarias o antecedentes. Entonces nos podemos ir dando cuenta que tanto la fuente terciaria y secundaria nos van a ir guiando hacia lo que es la fuente primaria, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cuál sería entonces el procedimiento para elegir fuentes de información que sean adecuadas para llevar a cabo una investigación? Pues el procedimiento va a ser muy sencillito. Para poder elegir entonces las fuentes de información, requerimos por parte de nosotros como investigadores apertura, observación y análisis. Una fuente de información va a ser confiable en la medida en lo que logremos relacionar de manera científica lo que es la utilidad para lograr nuestra meta de investigación. Y para hacer eso, pues tenemos que seguir principalmente 3 puntitos. El primer punto es leer, entender, comparar y evaluar la información seleccionada para verificar si es coherente, pertinente, suficiente e imparcial. Y si existe entonces sobre ella planteamientos o puntos de vista contrarios entre uno o más autores. Si los conceptos fundamentales se explican con claridad y profundidad suficiente o si es necesario buscar más información sobre ello, que por lo general siempre vamos a tender a profundizar. Nunca nos lo van a dar todo en una sola fuente. El siguiente punto es expresar conclusiones o respuestas a la necesidad de la información para resolver mi propia investigación. Y el otro punto, es importante recordar que quienes elaboran fuentes secundarias o terciarias son especialistas en las áreas o que corresponden a aprovechar el máximo esfuerzo.
¿Queda claro o hay alguna duda hasta aquí? Es decir, entonces como primer punto lo que nosotros debemos hacer es plantearnos pues qué queremos investigar, qué es algo relacionado con nuestra investigación. Y tenemos que leer diferentes fuentes, entenderlas y comparar esa información con otras fuentes. Por el punto que nos menciona aquí en el tercer punto, que es de que muchas veces pues son de diferentes especialistas y suelen llegar quizás a diferentes conclusiones. Entonces esas diferentes conclusiones a nosotros nos van a ayudar a contestar otras preguntas y a resolver también nuestra propia investigación o llevarnos quizás a encaminarnos hacia lograr las metas de nuestra investigación. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok. Algunas de las fuentes de consulta que yo les recomiendo es buscar en Google Scholar, Google Patents, en la NCBI, que principalmente es una base de datos, en la Librería Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud, en Ese Cielo, que es una revista científica, hay una gran cantidad de temas de los cuales pueden encontrar ahí. Nature, que es una gran revista de mucho renombre y que también tiene un sinfín de tipos de investigación, desde ciencias sociales hasta las ciencias más aplicadas. Y también, pues, sobre todo en la Organización Mundial de la Salud o en cualquier tipo como SAGARPA, Semarnat, la ONU, etcétera. ¿Sí? En cualquier otra página oficial de la cual nosotros podamos obtener información. Vamos a comenzar con esta primera. Vamos a abrir Google Scholar. De hecho, Google Académico también es conocido. Déjenme mostrarles. Y vamos a hacer unos ejemplos de búsqueda de información en Google Académico, ¿no? O Google Scholar, como le quieran llamar. Ok, esta es la primera pantalla de esa liga. De hecho, ustedes incluso en Google pueden buscar Google Académico o Google Scholar y les va a aparecer el primer link y ahí nos vamos a meter. De hecho, si lo gustan ir haciendo conmigo, mejor para que se vayan familiarizando. Por ejemplo, no sé, vámonos con Goretti. Goretti Aranet. Sí, maestra, aquí estoy. ¿Tu investigación sobre qué va a tratar, Goretti? Bueno, aún estamos con dos temas. Uno puede ser de alimentos y otro va a ser sobre alcohol. Ok, ¿qué pretendes hacer? ¿De qué se van a tratar? Bueno, con el alcohol, sobre la fermentación, pero es que todavía, bueno, apenas tenemos nuestra cita con el asesor esta semana y es como, bueno, es para darnos algunas ideas porque aún no lo tenemos muy bien, o sea, no lo tenemos claro todavía. Ok. A ver, vamos con Villanueva. Sí, maestra. Ok. ¿Tu investigación sobre qué va a ser, Villanueva? Bioplástico. Bioplástico. Entonces, vamos a buscar información muy general, ¿no? Sobre el bioplástico. ¿O quisieras buscar información de algo muy específico del bioplástico? Es en general ahorita, maestra. Ok, vamos entonces a buscar bioplástico. Recuerden que yo la recomendación que les hago siempre es que lo busquemos en inglés porque vamos a encontrar las fuentes más actualizadas y van a ser aquellas fuentes también con más renombre, es decir, las que están publicadas en revistas o en libros
o incluso en tesis pues internacionales, ¿no? Por eso es que yo les sugiero que sea, que lo busquemos pues en inglés. Por ejemplo, aquí ya nos dan diferentes opciones. Nosotros pues vamos a buscar bioplásticos en general. Por decir, aquí tenemos bioplásticos de microorganismos. Nos aparecen, si ven una serie de archivos o investigaciones sobre el bioplástico. Incluso por ahí hay algunos libros. Pero si también vemos, aquí nos aparecen las fechas. Hasta ahorita el más reciente que veo es este de 2016. Pero si nos vamos a esta columna de la parte izquierda, podemos nosotros dar un intervalo desde cuando queremos que nos dé información sobre el bioplástico. Vamos a ponerlo del 2017, se me hace una buena fecha. Son 4 años de antigüedad. No está nada mal, que lo recomendable es que sean 3, pero pues 4 no está mal. Y podemos ver entonces, mire, investigaciones sobre el bioplástico ya del 2021. En cambio, vamos a buscarlo en español. Bioplástico, en español. Hay fuentes recientes. Tenemos esta del 2021, pero si vemos es un repositorio universitario, no es una investigación de alguna revista o de alguna tesis internacional que ya haya tenido quizás aún más citas. De hecho, esta fuente nos podemos dar cuenta que nunca ha sido citada. En cambio, por decir, si nos vamos, por decir a esta de aquí, esta fuente tiene 3 citas. Entonces, probablemente nos brinde información interesante. Pero van a encontrar mucho más información escrita en inglés. ¿De acuerdo? Un punto que les mencionaba es que nosotros podemos abrir, por decir, la investigación. Y si nos vamos por lo general hasta el final, vienen citas o vienen referencias. Entonces, esto también es una manera de buscar nosotros más información referente a lo que ellos pusieron en esa investigación. Si nos llegara entonces a quedar una duda, nos podemos ir a sus fuentes primarias de investigación, como son estas que están aquí. O incluso abriendo ya la propia investigación, si la pudiéramos descargar, como aquí dice, pues también nos podemos ir a sus referencias y buscar ahí las fuentes. Y también nos da aquí Google, pues la manera de que nosotros lo podamos citar directamente, aunque no lo recomiendo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Puede repetir que no recomendaba, maestra? Es que se me trabó. Citarlo directamente como lo pone Google. No lo recomiendo. Si quieren citar y ayudarse de un programa, yo les recomiendo que tengan Mendeley instalado. Ahí es una excelente herramienta para que ustedes recopilen toda su información bibliográfica y que además se la cite de manera adecuada a como lo está en APA. Mendeley es una excelente herramienta. ¿De acuerdo? Ok. Otro que les mencionaba es el de las patentes de Google o el Google Patentes. En pues igual podemos buscar bioplastic y nos va a dar una referencia de patentes. Si observan aquí, en este punto dice patentes. Entonces, todo lo que nos aparezca aquí van a ser patentes. ¿Para qué nos pueden ayudar las patentes?
quizás nos pueden apoyar un poco para ver la metodología quizás a seguir en la manufactura de algún producto, o nos pueden dar quizás a veces algunos parámetros, pero jamás nos van a decir el procedimiento como tal, obviamente, ¿sí? Entonces, un punto aquí de consultar patentes es que probablemente podamos consultar al autor o a quien elaboró esa patente y que nos proporcione entonces más información sobre lo que él realizó y cómo lo realizó. Pero esto ya es una interacción más directa con el propio autor, ¿de acuerdo? ¿En dónde le puso para lo de las patentes, maestro? Igual, si tú buscas aquí mismo ay caramba, si tú buscas aquí mismo por decir si cerramos esto, ay, vamos a abrir por decir el navegador. Voy a iniciar así mi navegador como les aparecería. ¿Dónde está? No sé, tú aquí puedes poner simplemente Google Patentes o Patents. Ay, caramba. Y aquí te aparece. Es el primer link. Le das clic y te va a mandar a esta página de las patentes. Le pones Bioplastics o ya el tema que a ti te interesa en general o ya algo más específico y te van a aparecer todas aquellas patentes relacionadas con lo que tú estás buscando. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. Otro que a mí me gusta bastante es una base de datos bastante amplia en la cual se pueden hacer 1.000.000 de cosas, es el NCBI. Dentro de ustedes se pueden percatar pues de que están diferentes opciones como de búsquedas, ¿sí? Y también en la parte de acá, pues les van mencionando también diferentes temas que pudieran quizás interesarles. Pero también tenemos un buscador. De hecho, si ven aquí, es en toda la database o si quieren buscarlo en algo muy específico, ya sean genes, ya sean proteínas, ya sea algo taxonómico, etcétera. Por ejemplo, pues vamos a ver qué hay sobre el bioplástico en toda la base de datos. Aquí principalmente sí lo van a tener que manejar en inglés. No pueden manejarlo en español. Al menos que sean nombres científicos los que estén buscando, pues los pueden manejar pues como con el nombre científico, ¿verdad? Pero en general así aquí pues no les va a aceptar el español, debe de ser en inglés. Y sobre todo pues aquí, mira, aquí les habla de genes, de proteínas, de genomas, del aspecto clínico, de publicaciones químicas, y nada más. Y pues la parte de la literatura, ¿sí? Sobre todo, pues podemos ver que aquí hay referencias de libros. No hay nada con respecto a este tema. De hecho, en este punto, por lo general no encuentran información que les vaya a ayudar para realizar su redacción. Principalmente ya encuentran como tipo repositorios, ¿sí? Que los van a mandar a que busquen esas investigaciones en otros lados. Van a tener un catálogo. Dentro de lo que es este catálogo, pues principalmente les van a aparecer las cosas muy básicas con referencia a lo que ustedes están buscando, ¿no? O aspectos muy puntuales. Donde yo recomiendo que comiencen a entrar, pues es en la parte médica o en la parte central. Aquí ya van a aparecer pues diferentes estudios o diferentes aplicaciones o investigaciones que han hecho sobre el bioplástico. Incluso pueden encontrar los componentes químicos que hayan encontrado en el bioplástico o a lo mejor proteínas que hayan encontrado en ese bioplástico. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a abrir uno.
Y si observan, les aparecen fuentes muy recientes. Siempre les van a aparecer primero los últimos estudios hechos, que si vemos son del 2021, 2019. Son los primeros que les van a aparecer. Por ejemplo, este es un review. Es un artículo de revista que si lo abrimos, pues te da el resumen, que es la parte donde tú puedes ver de qué trata. Viene la introducción, viene las estructuras lignocelulósicas que encontraron en esa formulación de bioplásticos, viene cómo está la celulosa. Pero quiero ver a ver si nos mandara al aspecto más químico, de que vayan a encontrar la estructura de quizás aminosídica de una proteína o la estructura muy desarrollada de todo lo que vende haciendo el bioplástico. Ok, no. Déjenme ver si ponen algo así en este. Y de aquí incluso le pueden sacar hasta sus propias imágenes o sus propias secuencias para su investigación. Y pues le dan un plus muy bueno a su investigación, porque se están adentrando a profundidad en lo que es la investigación. No, no trae nada esta. Incluso aquí las fuentes las pueden ir ya directo a consultar, si ven, en Google Scholar, para abrir quizás esas fuentes de información que les pudieran ayudar. Pero quiero ver a ver si trae eso. No, no lo trae. No, por decir no trae nada, pero muchas veces, sobre todo hablando ya de cuestiones génicas o secuencias de aminoácidos, etcétera, pues también incluso aquí pueden consultar, por ejemplo, no sé, ¿alguien va a trabajar con proteínas? ¿O alguien va a trabajar con alguna planta? Nosotros con alga. Con algas. Ok. A ver, déjenme ver si... Ok, no, creo que sí las vamos a consultar aquí. A ver. Si no estoy mal... Ay, cabrón. Algas en inglés es así, ¿verdad? ¿Van a ser algas marinas o qué tipo de alga? ¿O conoces la especie de alga? Sí. No, es que tiene un nombre medio raro. A ver. A ver si me das mejor el nombre y nos vamos a la parte taxonómica de tu alga y puedes ver ahí todo el árbol filogenético. Es alga clorela, microalga clorela. ¿El científico es ese? Sí, es CH lorela. Con CH. doble L en vez de D. Ah, ok, clorela. Así. ¿Así? Ok, vamos a ver qué hay sobre esta alga. Ve, aquí nos aparecen sus genes. Si abrimos, vamos a ver si nos aparece. Ok, vamos a elegir una especie de clorela. Y vamos a ver su código genético. Y pueden ver aquí ya el BLAST de lo que ya se ha investigado y cómo su codón de inicio tiene estos nucleótidos. Cómo está configurada también su mitocondria. A ver, vamos a ver si nos da el diagrama.
Ok, bueno, aquí sí nos aparece lo que es la tabla. Incluso aquí nosotros pudiéramos copiar lo que es la secuencia y hacer un blast y ver a qué se parece. Pero pues ahorita no nos vamos a meter porque esa es toda una clase ya de biología molecular, ¿no? Aquí podemos ver algunos de los que posiblemente tengan alguna similitud con el gen de esa microalga y los pueden igual consultar al hacer clic en cada uno de ellos. Otros codones que puede tener de inicio. Y en fin, pueden consultar, como les digo, ya cosas también muy específicas. Por ejemplo, aquí que estamos en la parte taxonómica, también les mencionan estudios y probablemente pues puedan ir y consultar esos estudios para ver cómo surgió su filogenia o su propia taxonomía. ¿De acuerdo? Sobre todo yo se los recomiendo bastante junto con el Google Scholar, porque pueden encontrar investigación de cualquier tipo y sobre todo muy dirigida pues a la parte bioquímica, que es la que nosotros nos interesa, ¿no? ¿Alguna duda sobre esta? Igual en este panel pues pueden consultar libros, pueden irse a la parte genética, como aquí, o se pueden ir también a ver qué otras especies homólogas con ella hay. Incluso si ustedes quieren hacer una variante, quizás ver si la alga, no sé, esa microalga clorela tiene similitudes quizás con otro tipo de alga y qué similitudes pudieran ser. Podemos hablar también ya de proteínas. O sea, hay un sinfín de puntos que pudieran tocar aquí, ¿no? O en aspectos, pues así de consultar en toda la base de datos para ver qué tanta información sobre ella hay. ¿De acuerdo? Y maestra, en el caso de esta página, ¿recomienda usar las citas que nos proporciona? Ok, sí, de hecho, o sea, ir a consultar las citas que nos dan, yo se las recomiendo bastante. O sea, No tanto quizás para que las coloquen en su trabajo, porque pues van a encontrar, por ejemplo, este sí es un estudio reciente, pueden citar a este estudio reciente y si les queda duda sobre algún parámetro, consultar las citas de este estudio, que también no deben de ser tan antiguas, pero probablemente pues sí haya aspectos muy, muy antiguos. Por ejemplo, no sé, quiero saber más sobre el efecto que tiene esta clorela al estar en una tableta, pues puedo consultar nomás el estudio, pero no tanto como para plasmarlo en mi investigación, porque ya es un estudio muy viejo. Yo mejor me iría a consultar en un aspecto específico, quizás de ese estudio, a ver si ya hay un estudio más reciente. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok. De hecho, igual para poder llegar, ustedes nomás escriben igual en su navegador en CBI y les va a aparecer. O sea, el primero que aparece es el que le van a dar clic. ¿De acuerdo? Otro que les mencionaba era ese Cielo, que es una revista. Tiene un sinfín de artículos. Y vienen pues artículos muy recientes. Aquí sí pueden consultarlo en español, pero de igual forma yo les sugiero que sea en inglés, porque vamos a encontrar las investigaciones más recientes a la hora de que las buscamos en inglés. Por ejemplo, si regresamos con los bioplásticos, buscamos en inglés sobre el bioplástico, incluso fíjense, nos está dando ya referencias en español y es una referencia en español del 2021.
pero procuren buscarlos pues en inglés, ¿no? Igual en igual que en el Google Scholar, ustedes pueden seleccionar qué años de publicación les gustaría consultar. Por ejemplo, vámonos mejor con los años pues recientes, ¿no? Podemos que nos den todos o que únicamente nos aparezcan en algún área en específico. Vamos a ponerle que en todos. En áreas temáticas, pues vamos a ponerle en todas para ver qué aparece. Y así, ¿no? En todo. Filtramos y nos van a aparecer esos años, las investigaciones pues más recientes de esos años y en todas las áreas. De hecho, si ven, recientes sobre el bioplástico, aquí únicamente nos aparecen 3. Ya esto hablando de tema en general sobre el bioplástico, pero si vamos a un tema muy específico, como no sé, producción, pues fíjense, ya únicamente tenemos producción de poligluticianatos por bacterias halófilas nativas utilizando almidón de cáscaras de Sulamum tuberosum. Y es una investigación del 2017. Aquí más que nada se los recomiendo para buscar investigaciones relacionadas con su tema, que les pueden ayudar de antecedentes, ¿sí? Ya verán por qué de antecedentes, ya vamos a hablar más adelante de qué deben de colocar en sus antecedentes y qué son esos antecedentes. ¿De acuerdo? Una revista que sí viene muy completa es Nature. Aquí vienen investigaciones de renombre, así de las mejores investigaciones, podemos decir. ¿Qué pasó? Ok, Nature. Y el primero que nos aparece. Aquí también van a encontrar investigaciones que las van a tener que buscar en inglés. Se van al buscador, buscan en todas las revistas referentes a Nature y les van a aparecer todo lo que haya sobre bioplásticos en este caso. Y si ven, les van a aparecer primero las investigaciones más recientes. Fíjense, este es del 20 de agosto de este año. Entonces también así. Esta sí se la recomiendo bastante, tanto para encontrar investigaciones para hacer referencia en su marco teórico, como para sus antecedentes. Porque prácticamente aquí se publican los mejores estudios. Es un portafolio o una revista de gran renombre. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ya, por ejemplo, si quieren consultar temas de enfermedades, temas relacionados con el cultivo o esos puntos, pues váyanse a instituciones como la OMS, la Semarnat, la ONU, pues cuestiones ya gubernamentales y páginas oficiales, ¿sí? En cuestiones ya para saber quizás tipos de siembras o parámetros de cosecha o contaminantes de alimentos, no sé, por mencionar algunos ejemplos. ¿Alguna duda? Todo bien, maestra. Ok, bueno, ¿por qué les proporciono ya estas fuentes en las cuales ustedes pueden ir buscando información?
porque ya es necesario que ustedes vayan profundizando en el tema. De hecho, en el apartado de archivos del canal general, les subí unos documentos. Esos documentos les voy a pedir que los lean para el día miércoles. ¿Sí? Que ya los tengan leídos. Les puse estos dos archivos. Uno es la primera parte introductoria a lo que va a ser todo lo que vamos a trabajar. Y aquí más que nada les menciono cómo ir armando, qué herramientas o qué puntos deben de considerar para ir armando o irse preparando para lo que va a ser su proyecto. Principalmente lo que vamos a presentar ahorita en taller de investigación 1 va a ser un anteproyecto, dado a que no vamos a llegar al proyecto como tal. Ya que lean este primer apartado van a poder ver las diferencias del proyecto final o informe final y de lo que es un anteproyecto. Entonces les voy a pedir que lean este documento y también para que se vayan familiarizando, lean esta guía de las normas APA de la 7ª edición. Dentro de lo que es esta guía, pues viene también la manera de estructurar el formato, etcétera, con respecto a lo que plantea APA. La reunión que les decía que iba a tener con los maestros de taller no la pudimos tener el día viernes, pero la vamos a tener hoy. Entonces, en base a lo que me digan hoy, es que les voy a proporcionar pues el formato que ustedes van a tener que presentar para que a la hora que realicen ya su informe final, pues sean mínimo las cuestiones de formato que tengan que modificar, ¿no? Entonces sí les voy a pedir que lean estos dos documentos para que se vayan familiarizando con el formato, los estilos y vayan considerando, pues ir buscando también su información, ir realizando apuntes, etcétera, ¿no? Y sobre todo que vayan también planteando pues diferentes aspectos con su asesor, que es parte también de lo que les menciono en el documento que yo les elaboré. ¿Alguna duda o comentario? Creo que por ahora no, maestra. Ok. Bueno, entonces por hoy sería todo y nos vemos el día miércoles. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.